la influenza y luego de infecciones producidas por estos virus. La segunda clase está dirigida básicamente a lo que es el manejo de las infecciones por HIV. No son muchas enfermedades controlables con antivirales, tomando en cuenta el numeroso número que hay, para la redundancia, de enfermedades causadas por virus. No podemos decir que está vivo, porque no cumple funciones propias de un ser vivo. Entre ellas, la capacidad de reproducirse solamente la alcanza cuando logra introducirse en un ser viviente y a partir de ahí utiliza todos sus procesos correspondientes para poder multiplicarse. La estructura básica entonces de un virus involucra la presencia de un contenido nucleico, RNA o DNA, con diferentes características, cadena simple, cadena doble, cadena triple, etc., con una envoltura. Y por encima de esta envoltura, dependiendo de los diferentes virus, habrá pues a su vez otra envoltura más externa, constituida generalmente por una capa lipídica que proviene de la célula en la cual el virus se ha desarrollado. Lo que ustedes tienen en la vista es el virus de la influenza. Es un virus RNA. En el core o en el centro del virus tenemos el RNA correspondiente en este caso, diferentes proteínas con diferentes funciones. Tenemos la envoltura característica para cada virus y por fuera la proyección de componentes proteicos característicos. En este caso, recuerden ustedes, el virus de la influenza tiene los componentes superficiales, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Las diferentes variaciones que se encuentran en estos componentes determinan combinaciones. Las diferentes combinaciones, las diferentes subclases de virus de influenza. Entre estos, como vamos a ver más luego, encontramos el H1N1 de la penúltima pandemia, que felizmente no resultó ser tan grave como uno esperaba, y el H5N1, que corresponde a la gripe aviar, una de las formas más agresivas de influenza. Bueno, el comportamiento viral entonces dependerá en realidad del contenido de ácido o de escopodio genético. Los virus DNA tienen todo un procedimiento de multiplicación particular diferente a la de los virus RNA, pero aún así vamos a encontrar algunos pasos o algunos eventos característicos comunes. En primer lugar, el virus, para lograr penetrar a la célula a la cual va a invadir, movimientos que le van a permitir penetrar a través de la membrana celular, ¿no? Una vez en el interior, tiene que descubrir, liberar, en otras palabras, el contenido genético. Y dependiendo si es un virus RNA o es un virus DNA, entonces habrá algunas variaciones. Si es un virus RNA, lo más común es que haya una primera traducción a partir de ese RNA, que le permitirá, entre otras cosas, por ejemplo, traducir polimerasas, traducir algunos otros componentes regulatorios, que llevarán, pues, finalmente a un procesamiento posterior que terminará con el ensamblamiento de nuevas partículas virales y su posterior expulsión. Los virus de DNA, en todo caso, después de una primera síntesis proteica que le permite obtener enzimas y otros componentes, tienen que penetrar al núcleo celular, tienen que integrarse con el DNA del huésped y a partir de allí producir mensajeros que van a producir partículas virales, que finalmente les servirán para poder precisamente reproducirse y salir de la célula correspondiente. Bueno, cualquiera de estos pasos que nosotros hemos estado mencionando son susceptibles de ser atacados con fármacos. Les decía que en los últimos 25 o 30 años, pues el conocimiento de esto se ha desarrollado de tal manera que nos ha permitido tener en la actualidad diferentes medicamentos que son útiles. Porque si nos damos en cuenta que el virus no tiene una biología propia, no tiene procedimientos genéticos de multiplicación propios, sino que tiene que usurpar los de la célula que está parasitando, entonces medicamentos que pudiesen interferir
con esos procesos genéticos de traducción, de formación de DNA, formación de RNA, sería muy difícil de hacer, porque interferiría con los procesos propios del hueso. Esto dificultó pues, por mucho tiempo el desarrollo de medicamentos antivirales, pero en la actualidad los tenemos hoy por algunos en forma muy precisa. Bueno, les decía entonces que cualquiera de estos pasos pueden ser bloqueados por agentes antivirales. Y es lo que vamos a ver en todo caso con los fármacos que a continuación iremos mencionando. Y en la figura tienen algunos ejemplos. Ya ustedes lo podrán revisar un poquito mejor cuando estudien a profundidad el tema. Bueno, en los últimos años, yo diría los últimos 10 a 15 años, el manejo de la hepatitis crónica se ha vuelto posible. Antes de hablar de hepatitis crónica era tener en cuenta que en un plazo más o menos largo, el paciente terminaba con cirrosis o cáncer de hígado. Bueno, en la actualidad es posible controlar la hepatitis crónica, hacer una cuestión precisamente crónica pero sostenible, que permita al paciente llevar una vida más o menos normal. La hepatitis crónica puede verse al virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis B es el más común, 5 veces por lo menos más que el virus de la hepatitis C. Hay que suponer que las estrategias de vacunación llevarán pues desde acá a unos años a que la observación de hepatitis crónica tipo B pues, vaya siendo cada vez menor. Pero en nuestro momento todavía es una observación relativamente frecuente. Bueno, comprender bien significa que hay que tener una idea más o menos adecuada de lo que es la hepatitis B. Me imagino que en su curso de microbiología habrán visto algo de eso. En todo caso, hay que revisar un poquito. La hepatitis B, un porcentaje más o menos alto, pasa a la cronicidad. Y el componente principal o determinante de esta cronicidad es que cuando uno analiza el suero del paciente, va a encontrar el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Cuando uno lo encuentra por más de 6 meses, hace diagnóstico de hepatitis B crónica. Bueno, a partir de acá, a partir de este momento, entonces se hace un seguimiento del paciente. Y se van a hacer una serie de estudios de enzimas, de marcadores virales, de carga viral. Se va inclusive a tener que hacer una biopsia para ver cómo está el tejido hepático y a partir de allí ver cómo evoluciona la enfermedad. Entonces el tratamiento lo que va a buscar es evitar pues, que el paciente que está en una etapa crónica, digamos, controlada, pase a una etapa crónica descontrolada. Por tanto, el tratamiento de primera instancia lo que busca es reducir la carga viral, disminuir el número de virus de hepatitis B que está presente en el organismo del paciente. Esto significa una mejoría serológica, que en otras palabras significa evitar la seroconversión. Cuando un estado inicial, digamos, de equilibrio que tiene el paciente, que sería la parte, digamos, inicial, que puede durar años, evidentemente, digamos que los daños producidos en el hígado son menores y pueden pasar inclusive desapercibidos. Los análisis que uno hace podrían ser prácticamente normales, aparentemente normales, salvo el valor, digamos, la observación de que hay antígeno en superficie y que si uno determina la carga viral, se encuentra elevada. Pero cuando se activa el proceso y comienza a dañarse el hígado, entonces se van a producir anticuerpos contra componentes del virus de la hepatitis B. Y cuando estos aparecen se llama seroconversión. Entonces, el manejo del paciente en forma adecuada con el tratamiento significa que no se va a llegar a eso. Por eso dice evitar la seroconversión. Y los cambios bioquímicos e histológicos también tienen que estar dentro de lo mínimo posible. Recuerden ustedes que el virus de la hepatitis B no es propiamente un virus hepatotrópico. O sea, no va, llega y destruye el hepatocito. Lo que destruye el hepatocito es la respuesta inmunológica al virus, que a su vez destruye los hepatocitos. Bueno, ¿qué fármacos se utilizan? En primera instancia se utilizó el interferón con su modificación de polietilenglicol interferón, que proporciona un mayor tiempo de vida y acción al mismo. Recuerden ustedes qué es el interferón.
una proteína que se genera en las células cuando son invadidas por virus y tiene por finalidad evitar la multiplicación viral. Es un mecanismo inespecífico que tiene las células para cualquier invasión viral. Por lo tanto, es lo que tenemos a la mano, fue lo primero que se utilizó. Posteriormente, ya en concordancia con el desarrollo del tratamiento del virus de HIV y tomando en cuenta que muchos pacientes con SIDA también desarrollan hepatitis B, porque la principal fuente de contagio de hepatitis B no solamente es a través de la sangre, sean drogadictos o transfusiones de sangre, sino también a través de relaciones sexuales. Entonces, la coexistencia era bastante frecuente. Se encontró que muchos de los fármacos utilizados podían ser también útiles para hepatitis B. Y así tenemos, por ejemplo, análogos nucleósidos y análogos nucleótidos. Por bioquímica, ustedes saben la diferencia entre nucleósido y nucleótido, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener fármacos que ahorita solamente los vamos a mencionar, pero cuando hablemos del manejo del HIV, los vamos a ver un poquito mayor, un poquito más con más detenimiento. Así, análogos nucleósidos, el Decavir, la mibudina, la rimudina, etc. Ribavirina, especialmente para tratamiento de hepatitis C, y la ribavirina también para el tratamiento de infecciones por virus sincicial respiratoria, una de las pocas infecciones virales que puede ser controlada farmacológicamente. Análogos de nucleótidos, alefovir, tenofovir. Bueno, nucleótidos son análogos de los nucleótidos que se utilizan para la síntesis de RNA o de DNA. Por lo tanto, ustedes ya van entendiendo entonces que lo que se va a hacer es evitar la formación de ácidos nucleicos que permitan la multiplicación viral, evidentemente, ¿no? Como el virus del DNA, pero como el virus de hepatitis B es un virus DNA, pues ya estaremos evidentemente pensando que se va a bloquear, se va a inhibir a una DNA polimerasa. ¿Ok? Inhibidores de la proteasa, tomando en cuenta que en la multiplicación viral, en esa primera traducción que se da, se van a producir proteínas, generalmente se sintetizan como grandes cadenas proteicas que posteriormente se van a ir cortando, de esa manera generando los elementos que serán utilizados ya sea funcional o estructuralmente. Entonces, las proteasas se encargan de eso, y si inhibimos las proteasas, pues vamos a impedir la formación de esos elementos, que van a interferir con funcionamiento e interferirán con formación de la partícula viral e interferirán con el proceso de multiplicación. Entonces, entre estos vale la pena recordar al boceprevir, que es un inhibidor de la proteasa NS3,4A, en particular el virus de la hepatitis C. ¿Okay? Entonces, acá la figurita, en buena cuenta, resume lo que hemos estado comentando hasta hace poco, ¿no? La adhesión de la partícula viral en la membrana plasmática hace que permita que penetre, ¿no es cierto?, el virión. Se descubre que el contenido genético tiene que integrarse con el DNA. A partir de aquí se van a producir mensajeros que van a llevar a la producción de proteínas que finalmente integrarán la partícula viral. Su procesamiento determinará pues en la posterior liberación de otras partículas virales. Y los diferentes sitios, ustedes pueden ver dónde intervienen los fármacos que hemos ido mencionando, como la mibudina, citabina, decavir, teribudina. Repito que los vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos de HIV, porque son prácticamente los mismos. Para la hepatitis C, interferón, ribavirina mencionamos, y estos inhibidores de la proteasa, ¿no? Tomando en cuenta que el gen en la hepatitis C, digamos, descodifica proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Sale como un gran transcrito que tiene que ser fraccionado. Componentes de la envoltura, de los cápsidos, otros que tienen comportamiento pues, de RNA polimerasa y otros más. En particular, el que mencionamos inhibe NS5B, es prácticamente acá, que va a inhibir la liberación del fragmento que corresponde a la RNA polimerasa. Va a impedir procesos de producción de RNA, producción de proteínas, en este caso enzimas, la polimerasa, de esa manera se corta pues, el ciclo reproductivo del virus de la hepatitis C. Entonces, es una cosa que tenemos a la mano. ¿Cuál es el inconveniente? Esto es preocupante.
son fármacos muy caros. El manejo de una hepatitis crónica es bastante oneroso. Utilizar interferón y estos medicamentos pues quedará fuera del alcance de muchos pacientes. Por lo tanto, ¿cuál es la medida a utilizar? La prevención mediante la vacunación masiva y el adecuado manejo para el caso de hepatitis C, cuya principal forma de contagio a través de los procedimientos quirúrgicos a través de la sangre, adecuados tamizajes. Por el momento no podemos hacer más, ni se puede hacer más. Bien. Hablaremos un poquito de la influenza, ya que es otro de los cuadros infecciosos controlables con medicamentos en lo que se refiere a infecciones virales. Cuando hablamos de influenza, ojo, no nos referimos al catarro común, nos referimos a la gripe. Todo un complejo y muy diferente y evidentemente de mayor gravedad. Factible de complicarse con neumonía, todos sin neumonía y muertos los pacientes. En todo caso, cuando hablamos de influenza en los últimos años, pues hablamos de la posibilidad de una pandemia catastrófica, como fue en el año 1918-17 con la gripe española. Bueno, entonces, los fármacos antivirales utilizados en la influenza lo que buscan es reducir severidad, duración y disminuir las complicaciones. Las complicaciones son enfermedad grave y muerte. En particular, cuando hablamos de la gripe aviar H5N1, el problema no es tanto el virus y su acción sobre las células epiteliales del tracto respiratorio, sino que se desencadena una grave respuesta inflamatoria, lo que se llama por la tormenta de citoquinas, como lo habrán comentado en algún momento en su curso de inmunología, que lleva a la destrucción de los diferentes tejidos, la destrucción de la estructura pulmonar y por lo tanto la muerte del paciente si no es sometido pues, a procedimientos extraordinarios en cuidados intensivos. Recuerden ustedes que esta tormenta de citoquinas es lo mismo que termina muy alta mortalidad en el caso del coronavirus. La vía final común es prácticamente la misma, pero en este caso se inicia con el virus de la gripe aviar, que al infectar, repito, células del epitelio respiratorio, finalmente también estimula células inflamatorias, los macrófagos y linfocitos, se desencadena una alta o gran liberación de agentes proinflamatorios, proteínas proinflamatorias, que finalmente llevan a la destrucción de los tejidos correspondientes, produciendo el síndrome de estrés respiratorio agudo, con sus componentes que se pueden ver acá: necrosis, destrucción tisular, un gran número de leucocitos en el lugar de la infección, con daño de vasos sanguíneos. Bueno, clásicamente tenemos dos grandes grupos para tratar la influenza. Los clásicos, amantarina, rimantarina, útiles para la influenza tipo A, y los últimos que son zanamivir y oseltamivir para la influenza tipo A y B. Los primeros tienen que ver con alteración del procesamiento de la hemaglutinina, un componente de la envoltura para la viral del virus de la influenza. Y cuando hablamos de zanamivir y oseltamivir, son inhibidores de la neuraminidasa. Entonces, en la siguiente figura lo podemos entender mejor. Una vez que el virus se ha reproducido, ¿no? Una vez que el virus se ha reproducido en la célula epitelial respiratoria y se libera, entonces vean ustedes cómo acá los componentes virales se van juntando, se van encerrando en su cápsula y finalmente tiene que emerger la partícula viral. Inicialmente entonces queda ligada a la célula inicialmente por uniones entre la envoltura viral y el ácido ciálico propio del exterior de la célula correspondiente. Y es ahí donde la neuraminidasa participa, porque rompe esas uniones y permite disgregar en gran cantidad las partículas virales que invadirán células vecinas, etcétera, etcétera. Si nosotros inhibimos la neuraminidasa, entonces evitamos que haya esta liberación viral. No evitamos la infección de células nuevas, pero sí evitamos que haya una gran liberación posterior y de esta manera la enfermedad pueda distribuirse grandemente. Todos los estudios realizados, ustedes pueden analizar esto con más calma, determinan que el uso temprano
estos inhibidores de la neuraminidasa disminuyen la duración de la enfermedad y evitan las complicaciones. Todos los estudios que se realizaron en su momento, entonces, determinan que mientras más temprano se utilice el medicamento, menos tiempo va a durar la enfermedad, menos tiempo va a ser contagioso, menos posibilidades de que se complique. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de un rápido diagnóstico, para empezar. Y segundo, de la disponibilidad del fármaco para ser utilizado. Bueno, cuando fue pues la penúltima pandemia, en 2005, 2006 más o menos, entonces el medicamento a utilizar, y que se sigue utilizando cuando hay casos de influenza, es el oseltamivir. Es un fármaco que se absorbe muy bien por vía oral, una alta biodisponibilidad, como ustedes pueden ver, una distribución amplia también, pero limitada, corresponde al líquido extracelular, y la eliminación es básicamente renal porque no sufre metabolismo hepático. Es un fármaco muy bien tolerado por adultos y por niños. Las molestias a nivel intestinal, náusea, vómitos, por ello en un caso de diarrea, suele ser lo más común, pero aún así no son importantes. Bien, pasamos la vuelta de página con la influenza y hablamos del manejo de herpes virus. Los herpes virus son virus DNA. Dentro de estos del tipo de herpes virus podemos hablar del herpes virus humano tipo 1, tipo 2, del virus varicela zoster, del virus de Epstein-Barr, del citomegalovirus y herpes virus tipo 6 y 7. Bueno, el herpes tipo 1 es el herpes común de la piel, del labio. El herpes tipo 2 es el herpes genital, ¿no? Varicela, todos la conocen, si no la han pasado, los han vacunado. La primera infección con este virus determina la varicela. Como ustedes saben, el virus del herpes no se elimina, queda latente. Cuando se reexpresa tenemos el zóster. El virus de Epstein-Barr, determinante de la mononucleosis infecciosa, la principal enfermedad producida por este virus. Citomegalovirus, un virus ubicuo, se encuentra en todo sitio, genera patologías diversas, por lo general sin mayor trascendencia, salvo en el paciente inmunocomprometido. Y el herpes humano tipo 6 y 7, muy particular para algunas condiciones. Bueno, los fármacos característicos, clásicos para el manejo del herpes virus los tenemos acá. Aciclovir, ganciclovir y sus modificaciones, como el valaciclovir y el valganciclovir que no tenemos en la figura. Y últimamente se ha añadido el foscarnet. Bueno, ¿qué ustedes pueden ver acá? Pues son nucleótidos, no son nucleótidos, pero tienen una base purínica, ¿no es cierto? Muy parecida a la adenina, no a la adenina en realidad. Pero que en un nucleósido esto estaría unido a una pentosa, ¿no es cierto? Pero acá no hay pentosas. Hay un esbozo de pentosas. Entonces esto ya nos hace suponer que van a actuar en los mecanismos de polimerización de nucleótidos. Como son virus DNA, pues, que van a inhibir la DNA polimerasa. Entonces el mecanismo de acción es precisamente inhibición de la DNA polimerasa viral. Pero para poder hacer esto, en este caso el aciclovir, que es el medicamento emblemático, primero tiene que activarse. ¿Qué significa activarse? Tiene que fosforilarse. Una base hidrogenada con su pentosa es un nucleósido. El nucleósido por sí solo, bueno, solamente desde el punto de vista químico nos interesa. Para ser funcional desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, tiene que transformarse en nucleótido, es decir, tiene que fosforilarse. Y para entrar en las reacciones bioquímicas tiene que tener 3 fosfatos. Entonces, el aciclovir se monofosfata, difosfata y trifosfato. De estas reacciones, la más importante es la primera, porque es característicamente hecha por una enzima viral. En este caso, es la timidina quinasa. El primer paso es la acción de la timidina quinasa, cuando hablamos del virus, ¿no? Y a partir de allí, diferentes fosforilasas le van añadiendo los fosfatos. Una vez que tienen el aciclovir trifosforilado, entonces entra
a la ruta de duplicación del DNA. Y las reacciones son como ustedes las conocen. Recuerden ustedes que la polimerización es desde 5' a 3', ¿no es cierto? Entonces acá en el residuo 3' entra el siguiente nucleótido. En este caso el ciclovir. Muy bien, entra, se ubica, forma el enlace. Pero ¿qué sucede después? Que la ciclovir no tiene la pentosa terminal. No hay cómo añadir más nucleótidos y se corta entonces la copia de la cadena del DNA. Se inhibe la DNA polimerasa y se corta el ciclo de la partícula viral. Es la manera entonces en que actúa el aciclovir, en que actúa el ganciclovir y sus otros derivados. Valaciclovir es la forma que facilita la biodisponibilidad oral. En el caso del ganciclovir, de igual manera, el valaciclovir facilita su biodisponibilidad. ¿Hay diferencias entre uno y otro? Sí. Vean ustedes que el espectro del aciclovir es bastante amplio en comparación con el valaciclovir, o del ganciclovir, perdón. La diferencia básica está en que el aciclovir es un poquito mejor para citomegalovirus que lo que hace el aciclovir. Entonces, si tenemos una infección por citomegalovirus, el medicamento de elección no será aciclovir, sino ganciclovir. Foscarnet nos sirve para otras circunstancias, cuando, digamos, no es posible un buen efecto de estos, Foscarnet quedará allí como un elemento posible. En realidad, Foscarnet tiene otras indicaciones adicionales. Mecanismo de acción, inhibición de la DNA polimerasa, con terminación pues, de la síntesis de la copia del DNA. Determina, vean ustedes, para ciclovir que primero se active la timidina quinasa. Y en el caso del ganciclovir y el citomegalovirus, no es la timidina quinasa, sino el UL97, el que hace la primera fosforilación, con la cual se empieza todo. Este primer paso es el importante. ¿Hay mecanismos de resistencia? Sí, hay mecanismos de resistencia. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Alteraciones de la timidina quinasa o alteraciones de las DNA polimerasas. Los blancos son los biológicos. ¿Sí? La biodisponibilidad, vean ustedes, es baja. No es muy buena la biodisponibilidad por vía oral. Por eso es que con valaciclovir o valganciclovir, que es un éster de valina, la biodisponibilidad aumenta y la vía oral logra ser entonces mejor utilizada. Pero si estamos ante infecciones virales graves, por ejemplo, el sistema nervioso central, pues la vía endovenosa es la de elección, evidentemente. Bueno, subida media plasmática, vean ustedes, hay la relación entre plasma y el encefalorraquídeo, ¿no? Metabolismo es muy poco, menos del 20%. O sea, generalmente se excreta todo por el riñón. Para el ganciclovir, más del 90% por el riñón, un poquito menos en el caso de la ciclovir. Efectos indeseables, ustedes pueden ver acá los principales. Característicamente para el ganciclovir, mielosupresión. Puede haber casos de anemia, neutropenia, trombocitopenia, etc. El Foscarnet, si ustedes ven la fórmula del Foscarnet, es un derivado de ácido fosfórico. ¿Qué hace el ácido fosfórico? Jala calcio. Recuerden entonces que entre sus efectos indeseables está la fijación de calcio, lo cual es tóxico a nivel renal y puede disminuir el calcio a nivel plasmático, por lo tanto hay hipocalcemia. Bueno, ejemplos de infecciones por virus del herpes, en pacientes inmunocomprometidos por una razón o por otra, en pacientes ya mayores, tercera edad, coinciden con las llamadas bajadas de defensas, entonces se activa el virus del varicela zoster que quedaba allí almacenado, guardado, latente, y se manifiesta el zoster, más característica. Y antes de terminar esta primera parte, una breve mención a lo que es el coronavirus. El ciclo de reproducción del coronavirus, ¿no? Se une a su receptor, el AC2, en la membrana de las células correspondientes, penetra, se descubre, libera su ácido nucleico, en este caso es un RNA,
se realiza la traducción de los componentes correspondientes, se ensamblan las nuevas partículas virales y se eliminan, ¿cierto? Bien. A partir de allí, ha sido posible, conociendo esto, ha sido posible de alguna manera reconocer algunos lugares y tratar de probar algunos compuestos que puedan tener utilidad. Pero digamos que para el manejo del COVID-19, estas son las alternativas que maneja el CDC. Ritonavir más imatrevir, que son inhibidores de la proteasa. Características de uso, algunos efectos adversos. Remdesivir, que es un nucleósido inhibidor de la RNA polimerasa, tomando es un virus RNA, y que tiene que copiar su RNA, mediante una RNA polimerasa para poder reproducirse. Y finalmente, el molnupiravir. Es un nucleósido que promueve mutaciones en el genoma viral, que nos lleva pues a productos que no tienen ningún final bueno, de virus, evidentemente. No tenemos otros. Y si esto lo comparamos con lo que en un primer momento se utilizó, acá pues pasado acá buena parte del programa de control del coronavirus que hubo en algún momento, porque esto evidentemente ya está totalmente en desuso, vean lo que se utilizaba: hidroxicloroquina y ivermectina. Hidroxicloroquina, medicamento antipalúdico o antirreumático. ¿Por qué se utilizaba? No se sabe por qué en realidad. No había ninguna evidencia que justificara su uso, lo mismo que la ivermectina. Lo más que hubo de la ivermectina el primer año de la pandemia fue de que hubo un estudio en Australia, utilizándolo en dosis demasiado altas in vitro, inhibía la proliferación de partículas virales. A partir de allí, pues, con el llamado uso compasivo de los fármacos, se autorizaban sus ivermectina. La ivermectina es un medicamento antiparasitario, lo vamos a ver acá un par de clases. Y definitivamente, por ningún lado, su actividad antiviral podía lograrse, por lo menos a las dosis convencionales pues, que tienen ustedes acá, son las dosis antiparasitarias, o sea que no había nada que hacer. Y luego la citromicina. Si es una infección viral, digamos, ¿qué beneficio puede dar un antibiótico? Ninguno. Salvo, como dijimos, que los patrones podían ser inmunoreguladores. Y esa inmunoregulación de repente podían impedir una liberación grande de citoquinas que pudiesen contribuir a esa tormenta que mencionamos, ¿no? De mediadores inflamatorios que finalmente eran las que determinaban la letalidad del cuadro. Lo dejamos de lado. Sí. Entonces, esta primera parte, ingresar, en este caso al linfocito. Una vez que ingresa al linfocito, libera su contenido genético, que es un RNA, ¿cierto? Ese RNA se va a integrar en el DNA, pero para eso el RNA tiene que volverse DNA a través de la transcriptasa reversa. Entonces la transcriptasa reversa es un elemento importantísimo en la biología del virus del HIV, y por eso se vuelve uno de los blancos también correspondientes para el manejo de esta enfermedad. Una vez que se ha copiado el RNA y se ha transformado en DNA, tiene que integrarse. Ese procedimiento de integración entonces puede ser bloqueado por los inhibidores de la integrasa. Una vez integrado el DNA, comienza a producir mensajeros que tienen que traducir, ¿qué cosa? Una gran proteína, la GAPOL-L, que a su vez tiene que ser procesada por una proteasa. Entonces tenemos los inhibidores de la proteasa. Inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa. Luego tenemos los inhibidores o los que van a intervenir o van a impedir la fusión, la ligazón de la partícula viral con la célula o glifocito, en este caso en particular. Son los 4 sitios que determinan las 4 clases diferentes o 4 de las 5 clases que hay de fármacos utilizados para el control del HIV o también denominados antirretrovirales.
El programa de control de las infecciones por HIV tiene esquemas de primera, segunda línea, etc. O sea, acá les he puesto los cuadritos. Como ustedes no van a ser infectólogos, esto difícilmente lo van a manejar, pero sí deben reconocer, vean ustedes, tenofovir, entecitabina, efavirenz, tenofovir, lamivudina, efavirenz, los diferentes componentes que se utilizan. Y tenemos que tener la capacidad de identificar a qué clase de antirretrovirales son. Tenemos otros esquemas basados en tenofovir, entecitabina, lopinavir, ritonavir, dolutegravir, ¿no? Vamos viendo diferentes nombres, basados en abacavir, igual que efavirenz, dolutegravir, lamivudina. Y el esquema clásico, ya es un esquema de tercera elección, que utilizaba silobudina, el famoso AZT, la lamivudina, efavirenz. Estos fueron los que se utilizaron en los primeros años de control del HIV. A la actualidad, entonces, vean ustedes cómo han variado los elementos para ser utilizados en nuestro programa. Esto significa, pues, que de lo que inicialmente se tenía, pues tenemos el desarrollo de un gran número de fármacos. Si ustedes leen, cuando revisen, ¿no?, su texto, van a ver, pues, que es bastante amplio. Nosotros lo utilizamos todos en nuestro programa. Yo me voy a enfocar básicamente en los que utiliza el programa. En el texto tendrá muchos más. ¿Okay? Por curiosidad o interés puedan en su momento leer un poquito de ellos. Lo único que yo les puedo pedir es que revisen los que da el programa. Bueno, los inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa. Transcriptasa reversa transforma el RNA en DNA. Utiliza un molde de RNA para producir una hebra de DNA, evidentemente. Son efectivos en la fase inicial y temprana. Previene a la infección. ¿Okay? Esas son sus características farmacológicas. Son nucleósidos, por lo tanto, son bases nitrogenadas. ¿Análogas a quién? A la adenosina, a la citosina, a la guanosina y a la timina, o sea, a los 4 bases nitrogenadas correspondientes al DNA. De la adenosina es el tenofovir, de la citosina tenemos la endecitabina y la lamivudina, de la guanosina el abacavir y la timidina la citobudina. Todos tienen entonces su análogo, que puede ser utilizado para engañar a la transcriptasa reversa. ¿Okay? Entonces, tomando la hebra de RNA del virus, vamos a fabricar una copia de DNA. Entonces acá tenemos la transcriptasa reversa. Acá se va a ubicar el nucleósido análogo y va a impedir que continúe esta copia correspondiente. Es lo que hacen estos inhibidores nucleósidos. Pero sin embargo hay resistencia. La resistencia realmente se da porque hay mutaciones en el centro activo de la RNA polimerasa que hacen que ya este inhibidor de un nucleósido pueda tener acción. Es uno de los mecanismos, que es el principal mecanismo de resistencia. Pero no es el único. Porque hay otros mecanismos que también van a salvar esta inhibición, especialmente utilizando ATP. Dentro de los mecanismos propios que tiene, digamos, la genética para poder corregir errores. Entonces, la figura, ¿qué nos quiere decir? Más allá de explicarnos el mecanismo tanto de acción como de resistencia. La necesidad de utilizar más de un medicamento para poder controlar la infección por HIV. Algo parecido a lo que es la tuberculosis. Si utilizamos un medicamento, el fallo va a ser lo más probable. Si utilizamos 2, disminuimos. Si utilizamos 3, 4, 5, y aportamos inclusive el tratamiento. Bien. Las siguientes son tablitas. Hace tiempo las construimos, ¿no? Entonces comparamos las características farmacológicas. Espectro, mecanismo de acción, resistencia, biodisponibilidad, vida media plasmática, etc. Ustedes pueden encontrar entonces en el análisis de la tablita los diferentes componentes, que les permite a ustedes decir cuál dura más, cuál es mejor, todo lo demás. ¿Qué podemos decir? Estos inhibidores nucleósidos, a semejanza de lo que eran aciclovir y anciclovir, necesitan activarse. Tienen que ser fosforilados. Recuerden ustedes que las polimerasas, la DNA polimerasa, la RNA polimerasa,
reactasa reversa, en el mecanismo de hacer copias, necesita nucleótidos fosforilados. Entonces, el nucleósido tiene que fosforilarse. Y vean ustedes, también empiezan con la timidilatoquinasa, principalmente timidilatoquinasa y otras quinasas, eventualmente. Y es ahí donde participan también estos. Mecanismo de resistencia, mutaciones de la reactasa reversa principalmente, la cual puede dar resistencia cruzada con otros núcleos. Y luego características. La biodisponibilidad de ustedes suele ser mucho mejor si la comparamos con aciclovir, que no pasaba del 30% en el mejor de los casos. En este caso sí. El metabolismo, principalmente por conjugación, glucuronatos. Expresión renal sin metabolismo, 15% acetobulina, 40% estabulina. Efectos indeseables. Característicamente para el acetateo o acetobulina eran la mielosupresión o anemia. Pregunta de examen. Los fármacos que producen mielosupresión o anemia son, pues ponemos una relación. Vamos a preguntarlo, lo preguntamos. Estabulina, neuropatía periférica, cirrosis gástrica, esteatosis hepática, lipodistrofia, o sea, hay componentes metabólicos importantes. La nibulina y tecitabina, la tablita en este caso les comprende porque ya están dentro del programa de control estable. Entonces, estas tablitas que las profesionamos ya el libro las tiene. Pues no vamos a mencionar más de esto. Esto ya fue lo de Guzmán, la dimensión de Guzmán, ¿no es cierto? Ya la de silodurina, la nibulina, la tablita, ¿no? Lo que anteriormente hicimos con nuestro grado ya lo tiene el libro. Prácticamente las características farmacocinéticas que ustedes acá. Simplemente para repasar y precisarlas. Bien. Los inhibidores no nucleósidos de la reactasa reversa. Como son no nucleósidos, ya se imaginan ustedes que no es por una inhibición competitiva en el sitio de acción, es una inhibición no competitiva. Principalmente son activos contra el HIV tipo 1, no requieren fosforilación, a diferencia de los nucleósidos, y son metabolizados por el citocromo P450. Recuerden que los anteriores eran principalmente metabolizados por conjugación, fase 2, en este caso por fase 1. Es más, nevirapina y favirenz, que son los clásicos, generalmente son elementos que inhiben o estimulan al citocromo. ¿Okay? Entonces, la posibilidad de interacciones medicamentosas es grande, tanto porque las sufren como porque las causan. En la actualidad tenemos inhibidores nucleosos de segunda generación, como la travirina, útil en caso de resistencia, retivirina para gestar. Bueno, el mecanismo de acción significa que el inhibidor no nucleósido se va a unir en un sitio diferente al sitio activo. Al unirse allí, distorsiona el centro activo y de esa manera se pierde la actividad de polimerización. Cuando hay mutaciones en la bolsa característica donde se unen estos inhibidores no nucleósidos, no impiden su capacidad de distorsionar el centro activo y la polimerasa sigue funcionando normalmente. Los clásicos son nevirapina y favirenz, ¿no? Igual tienen sus características, efectos indeseables. En el caso de nevirapina y de favirenz, principalmente son reacciones a nivel de la piel, son rash cutanos. Eventualmente, con el favirenz observarán neurotoxicidad y un porcentaje más o menos importante manifestaciones psiquiátricas. Esto determina que el favirenz sea un medicamento de segunda línea. Los inhibidores de la proteasa, saquinavir, indinavir, ritonavir, metinavir, lopinavir, también son los medicamentos clásicos. En la actualidad, si ustedes revisan su texto, encuentran por lo menos 6 más. Pero todavía se utilizan estos elementos muy útiles para el control del HIV. Igual, características tanto farmacodinámicas como farmacocinéticas. Y una cosa interesante, los inhibidores de la proteasa son inhibidores del CYP, unos más, otros menos. Y vean ustedes, ¿quién es el que más inhibe al CYP? Inhibe el ritonavir. Ritonavir se utiliza asociado a los otros inhibidores de la proteasa,
no solo para potenciar la actividad degradadora de la proteína GAP-polen del virus del HIV, sino porque inhibe el metabolismo a través del ciclo. Entonces es una cuestión interesante. Ritonavir se utiliza asociado a otros fármacos, a otros inhibidores de la proteasa inclusive, no para sinergizar desde un punto de vista de potenciación o de adición, sino farmacocinético para aumentar el tiempo de acción o la capacidad de acción de los oncoinhibidores de la proteasa. Los efectos indeseables de los inhibidores de la proteasa tienen que ver sobre todo con manifestaciones metabólicas, distribuciones de grasa, ¿no? Vean ustedes la jiba que se da en los pacientes. Y por otro lado, la pérdida de grasa corporal a nivel glúteo, a nivel facial, característico. Entonces, esto significa que hay alteraciones, sobre todo del manejo de lípidos a nivel mitocondrial. En realidad las causas son bien variadas, pero son características de los inhibidores de la proteasa. Un poco acerca de los inhibidores de la fusión, y el que maneja el programa es el enfumitide. Es un inhibidor de la fusión, es un péptido sintético de 36 aminoácidos, que va a impedir que la partícula viral se una con sus receptores. Tenemos otra molécula que es el maraviro, que está dirigido hacia el correceptor, receptor de quimioquina. ¿No? Recuerden ustedes que el sitio de unión para la partícula viral, para el HIV, es el CD4 y es la quimioquina. La quimioquina es un correceptor necesario para poder penetrar al linfocito. Por eso, ya sea por el lado del enfumitide, para evitar la unión con CD4, o también con maraviró para impedir la unión al CCR5, que es la quimioquina correspondiente, impediríamos su fusión y posterior penetración en el linfocito. Luego tenemos los niveles de la integrasa. Hecha la copia del DNA, tiene que pasar hacia el núcleo, y es allí donde intervienen los inhibidores de la integrasa. Raltegravir fue el primero que se describió, pero los análogos que han surgido después utilizan el mismo mecanismo de acción, es decir, alterando a la integrasa impiden que esta enzima pueda incorporar la copia viral dentro del DNA del huésped. Y bien, algunas lo mantengo por cuestiones históricas y de comparación, porque el que nos importa a nosotros es el dolutegravir, que es el que maneja el programa. Entonces, en esta tablita tienen ustedes sus características farmacodinámicas. Es un inhibidor de la integrasa de segunda generación, con la dosis efectiva 50, 50 y la 90, la concentración inhibitoria 50, 90. ¿No? La disminución de la carga viral con 10 días de monoterapia, la actividad antiviral in vitro. Vean ustedes que es un antiviral de amplio espectro para tipo 1, tipo 2 y los diferentes subtipos. Hay que tener en cuenta que ahora se ha sistematizado tanto que también se complica, pero para fines correspondientes nosotros manejamos el VH tipo 1, que se le corresponde a nuestro medio. El VH tipo 2 pues en África es el que donde prevalece. La administración es oral, evidentemente, desde el punto de vista farmacocinético, ¿no? Metabolismo es básicamente por acetilación y muy poco por oxidación. A su vez, no es ni inhibidor ni inductor de citocromo P450 ni de otros mecanismos que favorecen la eliminación. Se elimina principalmente por las heces, en la orina 32%, un 19% con glucurón, 8% oxidado a través del cipresa 4. La vida de eliminación 13 a 15 horas, la semivida de unión a la integrasa. O sea, vean ustedes el tiempo que permanece unido a la integrasa, bastante elevado, casi 3 días. Entre horas, de 2 o 3 días. Es un tiempo de vida alto que se fija, digamos, a las células correspondientes. Y para terminar,
Entre algunos otros que han quedado en fase 1, fase 2, por ejemplo, está el de Virimab. Está dirigido a lo que es el proceso de procesamiento, diré mejor, dirigido al procesamiento de la proteína viral, del primer transducto del gen GAG-LENP, que no es tan sencillo porque tiene otros componentes. Entonces, antes de ser cogido por la proteasa correspondiente, en un primer paso, es tratado por otra proteasa más sencilla, si quieren ustedes, que es la que estaría sobre la que esté actuando el Virimab. Y de esa manera se impide lo que llaman la maduración del proceso por la proteasa correspondiente, que es donde no ha progresado más, hasta donde yo tengo entendido, el estudio de este fármaco, ¿no? O el uso de este fármaco, que ha quedado en fase 2, pero bueno, de repente fase 3 estará ya. Pero es otra posibilidad, ¿no? De terapéutica que se tiene. Como son temas un poquito complicados, yo suelo dar, sobre todo, más importancia a lo que se refiere al mecanismo de acción. Evidentemente, alguna propiedad por allí farmacéutica valdrá la pena recordar, pero para cuando repasen el tema y lo estudien, por favor, pónganse más en el mecanismo de acción. No dejen de lado conocer un poquito de la parte, repito, farmacocinética, ¿no? Pero principalmente el mecanismo de acción. Bueno, cuando hablamos de tratamiento del SIDA, hablamos de lo que es el TARG. El TARG es el acrónimo de terapia antirretroviral de gran actividad. En inglés tiene sus letras correspondientes. Hablar de TARG significa hablar de combinar 3 antirretrovirales de clase diferente. ¿Para qué? Para evitar resistencia. Esto trae consigo disminución de la mortalidad, disminución de hospitalizaciones, disminución de infecciones oportunistas, por lo tanto, menor uso de servicios de salud y lograr, sobre todo, una mejor calidad de vida para el paciente. Recuerden que a lo largo del tiempo, el manejo ahora del paciente con SIDA ha hecho que se vuelva realmente una enfermedad crónica, con un pronóstico bueno, pero depende de una provisión adecuada de los medicamentos. Entonces, este año, por lo menos, ha habido todo un problema con el acceso a los medicamentos. Los meses de junio, julio, agosto, fueron todo un calvario. Bueno, hay diferentes tesis, ¿no?, que se han hecho, tratando de reflejar un poquito el manejo del paciente y todo lo demás, y los efectos adversos y todo ello. Tengo referencia de una de estas, un poco antigua. Habría que en todo caso buscar actualizarla, porque como ha cambiado el esquema de tratamiento, tenemos otros medicamentos en uso. Bueno, en su momento ustedes pueden ver, en 2007, los principales efectos indeseables de los pacientes bajo tratamiento. Bueno, estas son cosas que sí podemos ver. No seremos infectólogos para dirigir el manejo de un paciente, pero sí podemos recibir un paciente que está en tratamiento con SIDA, que viene por dolor de cabeza, viene por anemia, viene qué sé yo, y tengamos que evaluar a qué se debe ese problema. Entonces, vean ustedes que la anemia era uno de los efectos más importantes, tomando en cuenta que el fármaco que más se utilizaba era la acidopudina. Ya cambió, ya no se utiliza acidopudina como medicamento de primera elección. Entonces, si nosotros hacemos un estudio respecto, tenemos que ver que la anemia ya no va a ser en la misma proporción, porque los medicamentos son diferentes. Entonces, eso determina también por qué con la aparición de nuevos fármacos encontramos mejores opciones para el paciente. Los fármacos más relacionados, nevirapina y sidobudina. Cuando hubo problemas con sidobudina, se reemplazó con estabudina o dianosina. Estos fármacos, por ejemplo, ya no se consideran en el programa. Dianosina y estabudina, esa combinación era bastante penosa para el paciente, ocasionaba muchos efectos indeseables. Entonces, en la actualidad ya no se maneja. Ha cambiado totalmente el sentido del programa. Nevirapina, pues utiliza su alternativo, que es el eflatorina. Si nosotros queremos generalizar un poquito con respecto a la toxicidad y efectos indeseables, podríamos mencionar entonces vasopresina. Los inhibidores nucleosos de la transcriptasa reversa principalmente producen toxicidad mitocondrial. Los inhibidores no nucleósidos
hipersensibilidad y hepatotoxicidad. Y los inhibidores de la proteasa producen alteraciones metabólicas y lipodistrofia. Entonces esto nos ayuda a generalizar. Siempre habrá excepciones, por supuesto, pero generaliza un poquito el enfoque que podemos dar a los diferentes medicamentos que son utilizados para el paciente en el programa. Bueno, y una miscelánea de preguntas, ¿no?, que se hacían en los exámenes anteriores. La inhibición de la neurominal y la eliminación de uno de los siguientes fármacos. Todos terminan en vir, o sea que por ahí no va, ¿no? Por ahí no va la cosa. Entonces, ustedes recordarán, aciclovir lo asocian con herpes virus, lo asocian con varicela, ¿no es cierto? Lo asocian con zóster. Entonces, ya neuraminidasa me suena a influenza. Entonces, la aciclovir, no, lopinavir, este es inhibidor de la proteasa, ¿no es cierto? Zanamivir, este es zanamivir. No es el medicamento usual por ser el zanamivir. Zanamivir se utiliza por vía inhalatoria. Nuestro medio es muy poco utilizado, entonces no vamos a mencionar. Es un fármaco que requiere fosforilación para inhibir la transcriptasa reversa. Si hablo de transcriptasa reversa, me voy a salir a hacer una antirretroviral, ¿no es cierto? Entonces hay inhibidores nucleósidos, inhibidores no nucleósidos, inhibidores de la proteasa, hay inhibidores de la fusión e inhibidores de la integración, ¿no es cierto?, la integrasa. Si requiere fosforilación, tiene que ser un nucleósido. De la forma, tiene que fosforilarse. Entonces, aciclovir no es un antirretroviral. Foscarnet es una molécula que tiene puro fosfato prácticamente. Entonces, estoy entre cistabudina y ritonavir. El ritonavir es un inhibidor de la proteasa, entonces que me quede cistabudina. Entonces, es el juego que más o menos queremos que haga, ¿no? ¿Cuál es el reponimiento que les decía hace un momento? Y nada más. Muy bien. Bueno, es todo.